Como director, mi responsabilidad, la primera, es respetar esta partitura, borrando de mi mente cualquier idea preconcebida. Es decir, que hay que olvidar las posibles circunstancias que pudieran rodear la vida del compositor y no pensar en cómo pudieran encontrar algún reflejo en su música. Casi siempre resulta difícil, pero hay que intentarlo. Lo más importante es la precisión que tienen esas notas, esos puntos y demás signos. La notación musical puede a veces resultar insuficiente, aunque solo estemos utilizando los elementos fundamentales de la música. Olvidemos la influencia de los pájaros de los parques y aquello de la muerte llamando a la puerta, y examinemos esas 4 notas que aparecen en la partitura. La cuarta nota está marcada con una pausa. Pero, ¿cuánto debe durar esa pausa? ¿Es así? ¿O será así? Y al principio hay 2 Fs, fortísimo, muy alto. Pero ¿hasta qué punto es fuerte? ¿Y hasta qué punto es suave? Y cuando alguien como Stravinsky especifica fuerte, ¿lo será con el mismo grado de fuerza o tiempo de ataque que si lo dijera Mozart? Por supuesto que no. ¿Se puede decir, siendo director o intérprete, que nuestra interpretación de las notas es la única que puede ser correcta? Al fin y al cabo, no hay 2 directores iguales, y no hay 2 interpretaciones idénticas. También es cierto que cada vez que se interpreta una pieza se van descubriendo nuevos detalles que no se habían advertido. La verdad es que no existe la interpretación definitiva. Es más, me atrevería a decir que cuanto mejor es la composición, más puede cambiar nuestra impresión sobre ella con los años. Como director, mi responsabilidad, la primera, es respetar esta partitura, borrando de mi mente cualquier idea preconcebida. Es decir, que hay que olvidar las posibles circunstancias que pudieran rodear la vida del compositor y no pensar en cómo pudieran encontrar algún reflejo en su música. Casi siempre resulta difícil, pero hay que intentarlo. Lo más importante es la precisión que tienen esas notas, esos puntos y demás signos. La notación musical puede a veces resultar insuficiente, aunque solo estemos utilizando los elementos fundamentales de la música. Olvidemos la influencia de los pájaros de los parques y aquello de la muerte llamando a la puerta, y examinemos esas 4 notas que aparecen en la partitura. La cuarta nota está marcada con una pausa. Pero, ¿cuánto debe durar esa pausa? ¿Es así? ¿O será así? Y al principio hay 2 Fs, fortísimo, muy alto. Pero ¿hasta qué punto es fuerte? ¿Y hasta qué punto es suave? Y cuando alguien como Stravinsky especifica fuerte, ¿lo será con el mismo grado de fuerza o tiempo de ataque que si lo dijera Mozart? Por supuesto que no. ¿Se puede decir, siendo director o intérprete, que nuestra interpretación de las notas es la única que puede ser correcta? Al fin y al cabo, no hay 2 directores iguales, y no hay 2 interpretaciones idénticas. También es cierto que cada vez que se interpreta una pieza se van descubriendo nuevos detalles que no se habían advertido. La verdad es que no existe la interpretación definitiva. Es más, me atrevería a decir que cuanto mejor es la composición, más puede cambiar nuestra impresión sobre ella con los años. Lo más importante es la precisión que tienen esas notas, esos puntos y demás signos. La notación musical puede a veces resultar insuficiente, aunque solo estemos utilizando los elementos fundamentales de la música. Olvidemos la influencia de los pájaros de los parques y aquello de la muerte llamando a la puerta, y examinemos esas 4 notas que aparecen en la partitura. La cuarta nota está marcada con una pausa. Pero, ¿cuánto debe durar esa pausa? ¿Es así? ¿O será así? La verdad es que no existe la interpretación definitiva.
Es más, me atrevería a decir que cuanto mejor es la composición, más puede cambiar nuestra impresión sobre ella con los años. Como director, mi responsabilidad, la primera, es respetar esta partitura, borrando de mi mente cualquier idea preconcebida. Es decir, que hay que olvidar las posibles circunstancias que pudieran rodear la vida del compositor y no pensar en cómo pudieran encontrar algún reflejo en su música. Casi siempre resulta difícil, pero hay que intentarlo. Pero ¿hasta qué punto es fuerte? ¿Y hasta qué punto es suave? Y cuando alguien como Stravinsky especifica fuerte, ¿lo será con el mismo grado de fuerza o tiempo de ataque que si lo dijera Mozart? Por supuesto que no. ¿Se puede decir, siendo director o intérprete, que nuestra interpretación de las notas es la única que puede ser correcta? Al fin y al cabo, no hay dos directores iguales, y no hay dos interpretaciones idénticas. También es cierto que cada vez que se interpreta una pieza se van descubriendo nuevos detalles que no se habían advertido. Como director, mi responsabilidad, la primera, es respetar esta partitura, borrando de mi mente cualquier idea preconcebida. Es decir, que hay que olvidar las posibles circunstancias que pudieran rodear la vida del compositor y no pensar en cómo pudieran encontrar algún reflejo en su música. Casi siempre resulta difícil, pero hay que intentarlo. Lo más importante es la precisión que tienen esas notas, esos puntos y demás signos. La notación musical puede a veces resultar insuficiente, aunque solo estemos utilizando los elementos fundamentales de la música. Olvidemos la influencia de los pájaros de los parques y aquello de la muerte llamando a la puerta, y examinemos esas 4 notas que aparecen en la partitura. La cuarta nota está marcada con una pausa. Pero ¿cuánto debe durar esa pausa? ¿Es así? ¿O será así? Y al principio hay 2 Fs, fortísimo, muy alto.